¿Sabías que Dios ha dejado por escrito cuáles son los hábitos que todo creyente debe adoptar en su vida para luego aplicarlo en este nuevo caminar que va a tener con Jesucristo y con aquellos que profesan su fe? Esos hábitos están ahí en Hechos capítulo 2. Hoy día vamos a conocer cuáles son esos hábitos. Por otro lado, vamos a ver cuáles de aquellos hábitos nosotros debemos fortalecer, porque a lo mejor no están incorporados en nuestras costumbres que tenemos en este nuevo caminar con Dios. Cómo adoptar esas costumbres dentro de nuestra vida cotidiana. Para eso entonces te invito a quedarte en este mensaje hasta el final para que puedas de esa manera descubrirlos, también identificar en tu vida los que deben ser desarrollados y luego también darle un tiempo para ver qué decisiones debemos tomar para que sean asentados. Una vez que ya hemos sido reconciliados con Dios por medio del sacrificio, la muerte de Jesús en reemplazo por nuestras maldades, recibimos al Espíritu Santo. Esto es bien interesante porque en el mensaje que da Pedro luego de recibir el bautismo del Espíritu Santo a todos los judíos que se han congregado en la fiesta de Pentecostés, al terminar su mensaje, fíjense las palabras, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Vemos que esta nueva vida o estos nuevos hábitos que vamos a incorporar es porque hay una conciencia de hábitos antiguos que nos alejaron de Dios. Entonces lo primero que tenemos que discriminar o discernir es cuáles son esos hábitos que teníamos en nuestra vida, pero que estaban entorpeciendo o definitivamente separándonos del Dios que nos ama y que nos creó. Vemos que ellos se compungen, se entristecen de corazón al escuchar el mensaje de Pedro que les revela a Jesucristo. Y le preguntan: ¿qué haremos? Esa pregunta es vital, porque al decirle ¿qué haremos? Está hablando de cambios. Es decir, si yo te pregunto ¿qué tengo que hacer? Es porque estoy haciendo algo en este momento que entiendo que tengo que dejar de hacer, pero por otro lado tengo que comenzar a hacer algo nuevo. Y Pedro les dice: arrepiéntanse. Un mensaje que está en Juan el Bautista, que estuvo en los labios de Jesús cuando él comienza su ministerio y que ahora están en los labios de Pedro en la primera vez que él da este mensaje a los judíos que están reunidos. Les dice: arrepiéntanse. Es decir, cambien su manera de pensar. La palabra vinculada es metanoia, en el griego, metanoia, que implica un cambio de mentalidad. Y en este cambio de mentalidad ahora, les dice que cada uno de ellos se debe bautizar en el nombre de Jesucristo, haciendo alusión al bautismo en agua, que ya hablaremos en otra oportunidad o que puedes preguntar en tu iglesia local o que ya conoces. Pero dice, deben bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibirán el don, el carisma, el regalo del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu de Dios que va a venir a morar dentro de cada creyente. Este hecho es vital. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de incorporar hábitos y de dejar otros que nos separan de Dios y afectan nuestro caminar, esto no es un tema humano, sino que es un tema espiritual, sobrenatural. Entonces, ya que vamos a escuchar de la Biblia cuáles son los hábitos que tienen los primeros creyentes y que están al interior de la iglesia, debemos entender que esos hábitos les son dados, revelados. Dios les ha dado la convicción de esos hábitos por medio de la persona del Espíritu Santo, y una vez que ellos se han entristecido al darse cuenta que sus maldades los han separado de Dios.
Todo esto es bien fundamental antes de nombrar los hábitos. Porque los hábitos no es que uno pueda incorporar un hábito nuevo y dejar el hábito antiguo tal como está. Hay un libro aquí que está en boga hoy en día y que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. Este libro habla acerca de cómo poder incorporar nuevos hábitos a nuestra vida de una manera efectiva. Bueno, pero eso es una mirada que no estoy para nada dejando de lado, pero a nivel espiritual, es decir, en la vida del creyente, es insuficiente y no tiene el poder, esa actitud solamente mental o de corazón, para generar los cambios que necesitamos, para incorporar los hábitos que deben ser incorporados. Está bien el libro, está bien que uno pueda leer esta literatura que en cierta manera nos ayuda a entender la importancia de un cambio de hábitos. Pero es primeramente espiritual y tienen que recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo, ahí viene el poder. Del Espíritu Santo viene el poder que transforma para incorporar estos nuevos hábitos. Entonces, primero, ¿te has compungido de corazón al reconocer que en tu vida habían hábitos, costumbres, actitudes, conductas y palabras que te separaban de Dios? 2. No solamente lo reconoces y te entristeces de corazón, sino que tomas la decisión de tener que cambiar tu manera de pensar, dejar algo atrás y adoptar algo nuevo. 3. Sin la presencia del Espíritu Santo, eso no es posible. Así que en algún momento vamos a hablar específicamente del bautismo del Espíritu Santo. Por mientras, puedes preguntar en tu iglesia local o algún encargado de grupo celular, grupos en casa o encargado de algún ministerio de tu iglesia, qué significa el bautismo del Espíritu Santo. Pero número 3 es imprescindible para la incorporación de los hábitos que vamos a leer ahora a continuación. Entonces, se han acercado los judíos por la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende sobre los creyentes que estaban orando una vez que Jesucristo ascendió a los cielos. Y ellos lo reciben, manifiestan diferentes dones del Espíritu Santo, específicamente el don de lenguas. Y ahora llega el momento donde Pedro predica y veamos lo que pasa con esa predicación. Por eso es importante el poder del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 41, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, fueron bautizadas 3,000 personas, bautizadas en agua, 3,000 personas. Y aquí comienzan entonces, vamos a enumerarlo, van a aparecer aquí al costado, en alguno de los dos costados míos en la pantalla. Vamos a ir nombrando cuáles son. Primero, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, primer hábito que menciona la Biblia, y que enfatiza la necesidad de todo creyente de renovar su mente al conocer lo que la palabra de Dios enseña. Es decir, que es la Biblia con el Espíritu Santo las que van generando una renovación de nuestra manera de pensar. Y esta nueva manera de pensar va transformando nuestras costumbres, nuestras actitudes y también nuestros hábitos. En segundo, hábito es la comunión unos con otros. Es decir, tener una común unidad con otros que comparten mi misma fe. Eso quiere decir comenzar a buscar ese amor que el Espíritu Santo va a poner en nosotros por aquellos que comparten nuestra fe, que Jesucristo ha traído también a la iglesia. Tercer hábito, en el partimiento del pan. Bueno, voy a unir en este tercer hábito el comunión con otros, lo voy a unir con el partimiento del pan, que me habla o hace una referencia con esa última cena, ¿no? Donde los discípulos están sentados a la mesa y comparten esa alegría de conocer al mismo Señor, de tener el mismo bautismo, de tener la misma visión y el mismo propósito de vida y el mismo anhelo, volver a ver a Jesucristo.
Tercer hábito. También perseveraban en la oración, es decir, tener una vida de intimidad con Dios. Cada uno de estos hábitos lo vamos a ir desglosando en otra futura enseñanza. Pero la tercera es un hábito de tener ese tiempo de oración con Dios. Ese tiempo de hablarle, pero según Eclesiastés, también o por sobre todo de escucharle. ¡Qué milagro más gigante que podemos escuchar la voz de Dios! Es que esto es de no creerlo. Es decir, la oración no es unidireccional. No es que yo le hable a Dios y me quedo después contento porque yo hablé por 2 horas. No, es hablarle a Dios, seguir el consejo de Eclesiastés y estar dispuesto ahora a escuchar lo que el Espíritu Santo me va a revelar de parte de Dios. Hábito 4. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Bueno, el cuarto hábito sería tener el bautismo del Espíritu Santo y manifestar o expresar los dones del Espíritu tanto al interior de la iglesia como con aquellos que no conocen a Dios. No nos olvidemos de la predicación de Esteban. No nos olvidemos de lo que le pasó de manera sobrenatural a Felipe. Es decir, no solamente los apóstoles comenzaron a manifestar estas maravillas o acciones sobrenaturales del Espíritu Santo, sino que también lo vemos en Esteban y en Felipe. Quinto hábito. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí tenemos otro hábito. Y este nuevo hábito tiene que ver con el dar, pero un dar económico. Entra aquí el concepto de la economía o la administración de las finanzas en Cristo. Dios no deja fuera las finanzas. Muchas veces se critica a la iglesia por el uso o abuso que puede tener una congregación u otra de los diezmos y las ofrendas. Pero, sea como sea el caso, Dios ha dejado estipulado que hay una entrega económica. Hay un tema de administración del dinero al interior de la iglesia, pero con un único fin. Y esto también lo vamos a hablar en su momento, porque dice que lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Es dado esos diezmos y esas ofrendas o solamente una ofrenda voluntaria con el fin de que no haya ningún necesitado al interior de la iglesia? Ese es el único fin que enseña el Nuevo Testamento respecto al uso de ese dinero. Vámonos a otro hábito. Perseverando unánimes cada día en el templo. Ahí está la importancia de congregarse, pero de ser parte, de participar, de colaborar, pero por sobre todo de amar. Por sobre todo una comunidad a la cual amar y también dejarme ser amado por ellos. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, esto se vincula con la comunión unos con otros, el partimiento del pan y partiendo el pan en las casas. Hace una diferencia aquí. No basta con ir a congregarse en la iglesia y considerar eso solamente como la única instancia de comunión, sino que hay también este concepto de tener dentro de la iglesia un grupo del cual me hago responsable y también ese grupo se hace responsable de mi vida. Otro hábito, alabando a Dios. Es decir, un hábito de un corazón con la necesidad de adorar y de alabar con cantos a Dios. Por eso la Biblia, para mí, es uno de los exclusivos libros, para no decir el único, exclusivos libros que tiene, perdonen la palabra porque no quiero ofender en nada, pero yo lo pongo así de manera coloquial para entenderlo, que pone entre sus páginas un cancionero a Dios. Todos los salmos están escritos y eran en realidad para adorar y alabar a Dios. Y está dentro de sus páginas. Es decir, que es un
una parte central de la vida cristiana el tener esos tiempos para adorar y alabar a Dios, cantándole con plena libertad. Qué interesante va a ser cuando veamos cada uno de estos por separado, porque cada uno de estos hábitos nos edifica tremendamente. Y el último hábito es teniendo favor con todo el pueblo. Teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, un corazón por aquellos que no conocen a Dios. El testimonio de la iglesia primitiva para los historiadores romanos que escribieron, por ejemplo, Josefo, y que dejaron por evidencia cuál fue la presencia de la iglesia cristiana al interior de diferentes ciudades del imperio. Y se ve que ellos recogían con asombro este cuidado que tenía la iglesia por las viudas, por los huérfanos, por los ancianos, por los enfermos. Y todo eso tiene que ver con tener favor con todo el pueblo. Si se fijan, estos 8 hábitos son imprescindibles. Ahora quiero empezar a hacer un poco más de coach contigo. Te hago esta pregunta. ¿Cuál de estos 8 hábitos te das cuenta que debes fortalecer? Si son los 8, ok. Acuérdate siempre de esto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que este tiempo, este mensaje, no es para llevarte a ver un checklist vacío, con ni un tic. Bueno, parte de este mensaje es eso, pero para que tú comiences a adoptar hábitos, no como un checklist para que Dios esté contento contigo. No, eso no tiene nada que ver con la vida cristiana. Dios ya te ama, Dios te ama. Dios te recogió de donde estabas y te rescató y te adoptó como hijo y como hija. No, así que esto no es un tema de validarse delante de Dios o de cumplir cada uno con los 7 y salir súper orgulloso. No, cuidado con eso. Sino que tiene que ver con un plan de Dios para fortalecer al creyente en los diferentes aspectos de la vida, para que él pueda fortalecerse en unidad con la iglesia de manera personal frente al mundo espiritual e ir en pos de esa meta. ¿Ok? Ir en pos de esa meta. Entonces, primera pregunta, ¿cuál de los 8 reconoces que debes fortalecer o incorporar? 2, ¿con cuál quisieras comenzar? 3, ¿has recibido el bautismo del Espíritu Santo? Yo voy a orar ahora para terminar, para que Dios te pueda guiar en entender por revelación del Espíritu de Dios la importancia de cada uno de estos hábitos en tu vida. Y una vez que lo entiendas, no como una cosa religiosa que hay que incorporar, es como que decir, mira, yo me voy a casar con Antonella, con mi esposa, pero ella me dice, mira Claudio, estos son checklists que tú tienes que cumplir, tienes que ir al supermercado una vez a la semana a hacer las compras para los niños. No es así la vida, ¿no? Pero sí hay hábitos como ir a hacer las compras para los niños. Y ese hábito se debe incorporar, ni un problema, pero se hace pensando no en el hábito, sino en la bendición. Así que, teniendo estos 3 desafíos delante, oremos. Padre, yo te doy las gracias por dejar por escrito aquellas costumbres que tú deseas que yo adopte dentro de mi vida, porque son imprescindibles para mi crecimiento. También son imprescindibles para mi relación contigo. Y también son imprescindibles para salir airoso de una vida tan difícil como es la vida en esta tierra. Ayúdanos, Espíritu Santo, y también a aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Te pido que ellos puedan indagar en la Biblia, que ellos puedan buscar esa revelación de parte tuya, que los guíes a hablar con alguien, o también en la misma palabra, para que seas tú, Jesucristo, revelándole a ellos lo que Pedro le reveló a los judíos que se habían congregado en Jerusalén. Reciban la promesa del Padre. Gracias, Señor. Amén. Nos vemos. Un abrazo.